aislados, esta es la escuela común, digamos, que piensa que, bueno, nada, continúan los movimientos espontáneos, pero no tienen nombre, no es como movimientos generales. Movimientos aislados, siempre en bloque, ¿sí? Que son del tronco y hacia las extremidades, o de una extremidad aislada. Aparece el hipo, ¿sí? A las 9. Hay algunos autores que hablan de 13 semanas, pero entre los 9 y las 13, depende del autor, dice que aparece el hipo, ¿tá? Que es la contracción del diafragma, movimientos, extensión y rotación de la cabeza, movimientos clónicos, esto, la escuela que no es de movimientos espontáneos, movimientos generales espontáneos, entonces empieza a ver que hay unos movimientos que son como organizados y bruscos, entonces los llama como que son movimientos clónicos, ¿sí? Yo les había hablado de movimientos generales. Los movimientos generales, cuando se los ve en la panza, con ecografía, ellos miran que los movimientos generales sean como yo les expliqué anteriormente. Estos movimientos, ellos observan que sí, pueden tener alteraciones. ¿Cuáles son las alteraciones? Que sean muy lentos, que no parezcan, que estén así como que el bebé todo el día duerme y no hace nada. ¿Sí? Que se llaman de baja frecuencia, ¿sí? Los espasmódicos, que sean así como espasmos, o sea que más allá de que los movimientos generales son bruscos, aparecen bruscos y terminan bruscos, pero que son más allá de bruscos, sino muy espasmódicos. Y los bajos repertorios, los espasmódicos, y por último los caóticos, esos que son, ¿sí? De mucho movimiento, ¿tá? Eso habla de la escuela de Pretzel. Esta también, la escuela común, que no se maneja con movimientos generales, muchos pediatras tienen este tipo de pensamiento en cuanto al hombro lógico, dice que, bueno, que hay algunos movimientos que son abruptos, que le llaman movimientos clónicos, y que si se sale de esta normativa, sin tener esto que dijimos, caótico, de bajo repertorio o espasmódico, nos tiene que llamar la atención, ¿sí? O sea, es lo mismo pero sin darle el nombre. Bueno, y tenemos la iniciación del sistema gustativo, las papilas gustativas. Entonces teníamos, de la cuarta semana iniciábamos lo visual y lo óptico, a la quinta iniciamos el olfatorio y a la novena ya empezamos con el sistema gustativo. ¿Podemos decir que lo táctil era el mes anterior? Sí, porque en general, sí, puede ser, ¿tá? Bien, vamos a un ratito, vamos a salir de aquí y les voy a mostrar, vamos a darle un ratito, empezar con esto, y les voy a mostrar esto. ¿Lo ven? Ese es el hipo. ¿Lo ven? ¿Ven? Sí. Lo vemos ahora. Por ecografía. ¿Lo vieron? Sí. Bien. Hacemos este. Bien, a las 10 semanas, la flexión, vieron que yo les dije que había una escuela que solamente hablaba de movimientos espontáneos. Y en estos movimientos espontáneos, esta escuela habla de que, solamente sin nombre, dice que tenemos movimiento de flexo-extensión de la cabeza, ¿sí? Y que a partir de ahora, de las 10 semanas, ¡ay, no le puse! A partir de ahora de las 10 semanas, se da mucho este tipo de movimientos. Y este tipo de movimientos va a hacer que se organice, ¿sí? El cerramiento del paladar y que la lengua se ubique en la posición, ¿sí? Hacia atrás, ¿tá? Entonces, que se cierra, ahí arriba dice, que se produce el ascenso mandibular y el cierre
y la fusión de los procesos palatinos, ¿sí? El cierre del palato. Obviamente que cuando yo hago eso, la lengua empieza a encontrar un sustrato, un sostenido, un límite para organizarse. ¿Tá? Empiezan los movimientos de expresión facial, ¿sí? Y van a haber movimientos que tienen que ver con la mano, ¿sí? Como si, con los brazos, perdón, de pronación y supinación, y pareciera como que los lleva a la cara. Recién vimos el de las 9 semanas, el niño que tenía cercano a la cara la mano, ¿sí? Movimientos análogos a la respiración. Cuando hablamos de movimientos análogos a la respiración, y van a ver ahora que justamente estos procesos empiezan a aparecer, o sea, que es parecido a la respiración, porque el bebé vive en un medio acuático cuando está en la panza y su sistema de oxígeno viene a través del cordón. Cuando hace estos movimientos va a tener relación también con lo que va a ser la respiración de ilusión, ¿sí? Respiración, deglución y mastigación. Entonces tiene que ver con esto, sí o sí, antes tiene que dar lo previo que es estos movimientos. Y estos movimientos van a empezar ahora y van a ser como en la mayoría de los niños, muy evidente, ya cercano al tercer trimestre. Y va a estar relacionado cercano al tercer trimestre con la baja de oxígeno, o sea, el acúmulo de dióxido de carbono, el aumento de dióxido de carbono en el espacio neuronal. Pero censar esto falta todavía. Hay un grupo chiquitito de chicos muy capos inteligentes, ¿sí? Un 14% que se da a las 24 semanas. Pero por lo general se da en el tercer trimestre ya cuando el niño tiene otro tipo de maduración. Acá, a las 10 semanas, las manos se vuelven sensibles al tacto. Entonces, si yo tengo que pensar, el otro era tacto más general el mes anterior, ¿sí? La semana anterior. Yo en esta semana pienso que acá empiezo con los receptores táctiles, ¿sí? Y la formación del cerebro medio, que era el mesencéfalo, que ya habíamos hablado, con sus pares generales 3 y 4. Acá, a las 10 semanas, recién se van a empezar a producir las sinapsis, ¿sí? Las primeras sinapsis, ¿sí? Nosotros allá teníamos, a la octava semana teníamos sinapsis rudimentales. Ahora vamos a empezar a tener verdaderas sinapsis, ¿sí? Que es el inicio de la conexión interneuronal, ¿tá? Es el inicio de la conexión interneuronal, ¿tá? Porque para que se produzca una conexión y que una información llegue al músculo así en milisegundos como somos nosotros, tiene que haber no solamente conexión, sino tiene que haber un envoltorio del cable, del nervio, que se llama mielina, que es el que permite que vuele, ¿tá? Como le da los 5 GB, ¿tá? Pero todavía muy rudimentario. Sigo. 11 semanas. A las 11 semanas aumenta la fuerza de los movimientos generales. Si yo pienso en la escuela de Pretzel, aparece el patrón de estiramiento, que es un patrón motor así como global, ¿sí? Donde se estira, gana espacio en el útero y vuelve a su posición. Obviamente que va desde lo caudal a lo cefálico, porque se extiende de los miembros inferiores hacia la cabeza. En el sistema visual vamos a empezar a hablar de que, así como les conté, allá a la octava semana que teníamos la retina, acá a las 11 semanas esta retina empezó a organizarse, ya tiene su mácula, tiene su papila, tiene un centro que se llama fóvea. Esta fóvea es el centro de la agudeza visual, ¿sí? Ahí se encuentra la mayor cantidad de unas células especiales que se llaman conos, que los conos ven la actividad lumínica, o sea, necesita luz, ¿sí? O sea, distingue las cosas en la luz, ¿no? Distingue las cosas en la luz. Y el responsable es la agudeza visual, está en el centro de la retina, ¿no? Vamos a empezar a formar la fóvea, ¿no?
Fíjense, a las 11 semanas. O sea, es muy importante para el sistema visual. Vamos a empezar a formar la fóvea. Y al lado de la retina, ¿sí? En el resto de la retina, no en el centro que está la fóvea, al costado de la retina, van a tener unas células que se llaman bastones, que son responsables de la visión con baja luz, ¿sí? De la visión en oscuridad, o sea, no en oscuridad, sino baja luz. ¿Está? Entonces, esta relación entre los bastones y conos son los responsables de nuestra organización visual y nuestra agudeza. ¿Sí? Bien. La aparición del reflejo palmar. Vieron que a las 8 semanas teníamos el reflejo de Moro, que es el primero, ese es nuestro como tótem, y a las 11 semanas aparece el reflejo palmar, ¿sí? Que justamente también guarda relación con los movimientos que habíamos dicho, que hay movimiento de pronosupinación y que llevan la mano a la boca. Y claro, sí, depende de donde vos estés parado, en el paradigma donde está parado, decís que es una cosa buena, que agarre el cordón, ¿sí? Y lo sostenga, para uno no es movimiento y para otro no es el reflejo palmar que ya apareció. Yo les cuento todo, ustedes después sacan su propia conclusión. Igual, vuelvo a decir, el reflejo palmar se hace para nosotros consolidado el momento de nacimiento porque lo podemos ver. Nosotros acá es por ecografía y lo que se ve. ¿Sí? Bien, bostezo, ¿se acuerdan que teníamos a la novena el hipo, a la décima movimiento análogo de la respiración y a la 11 el bostezo? Fíjense cómo se van dando estas cuestiones respiratorias que tienen que aparecer antes de que empiece a querer deglutir líquido amniótico. Reacciones del sobresalto, ya hay efectos simpáticos porque hay un aumento de adenocorticotrofina que va relacionada con el cortisol. Entonces tiene como esta situación muy establecida, más que anteriormente era una reacción de miedo, ¿sí? Pero exactamente metabólicamente cómo se producía era complejo. Ahora sí ya tenemos el sistema simpático funcionando con las variaciones de adenocorticotrofina. Y el sistema simpático que absorbe, pero en realidad el que produce esto es la neurohipófisis, que ya habíamos hablado, ¿se acuerdan? Que estaba en relación con cuando se formaba allá el prosencéfalo y el diencéfalo. ¿Se acuerdan? No sé si se mal. Bien, entonces, en este periodo es un periodo donde se produce, digamos, nosotros ya veníamos como formándonos a través desde el ependimario, que es como el sustrato, ¿sí? Como la matriz germinal. Nosotros ya veníamos produciendo células nerviosas, ¿sí? O sea, nosotros formamos el tubo tiene, en el medio del tubo tiene como un cosito así que se llama epéndimo, ¿sí? Este epéndimo que va desde la cabeza hasta el final de la médula, hasta el último de la médula, este epéndimo, y al lado de este agujerito, que es el epéndimo que va a pasar y que se va a repetir, acá al lado se va a formar las células del sistema nervioso. Dos tipos de células, que son los neuroblastos por un lado y las células de sostén o células de la glía. Nosotros ya empezábamos a formarnos desde el momento que se empezó a formar el tubo, o sea, desde el momento que se formó el tubo neural. Solamente que acá es como el máximo, digamos, ¿sí? Y aquí, este periodo de formación, de mucha formación, va a durar hasta las 26 semanas, así mucho, ¿sí? Después va a tener como pequeño decaimiento y en las 32 semanas, ¿sí? Va a empezar a hacerlo. ¿Está? Esta formación celular son de dos tipos celulares muy importantes. Un lado tengo los neuroblastos y por otro lado tengo las células de la glía, ¿sí? Las células de sostén. Los neuroblastos son los formadores de neuronas, ¿sí? Y las células de la glía se van a dividir en tres grupos importantes. La macroglia, la glía ependimaria y la microglia. La macroglia a su vez va a dar dos tipos de células, que son los antrocitos y los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos a 11 semanas empiezan a diferenciarse en ese tipo de células que son las que producen mielina. 11 semanas se empezó a formar la sinapsis. Entonces tengo que sacar la célula que me va a formar la vaina mielina. ¿Está? Va a empezar a formar la vaina mielina.
Y tengo el astrocito, que es una célula que tiene que ver con el sostén, la nutrición, la barrera hematocefálica y sobre todo los procesos de gliosis. Cuando hay una lesión en el sistema, vienen primero los fagocitos, que son los de la microglia, ¿sí? Que son células que cuando hay una lesión, vienen, o una infección, vienen y comen y limpian. Una vez que limpian, dejan un agujero. En ese agujero vienen los astrocitos y generan cicatriz. ¿Ah? Son los responsables del proceso de gliosis, ¿sí? Acuérdense que cuando se produce una cicatriz en un cerebro o en un sistema nervioso, es cicatriz, ¿sí? No es neurona. ¿Ah? Nosotros, una vez que se produce una cicatriz, es de tejido glial, de tejido, porque ¿quiénes son los que actúan? El fagocito y el astrocito, o sea, son células gliales. ¿Quiénes son los que hacen las gliales? Sostén, no son neuronas. ¿Tá? En el sistema nervioso, las cicatrices son tejido de sostén, ¿sí? Tejido de sostén. ¿Estamos? Bien. Y la glia ependimaria, que va a dar origen a todas las células que forman esto que le dije, la que está en el medio, que es el epéndimo, ¿tá? Y tiene las células que cubren a ese epéndimo y a su vez estas células para estar en relación con la reproducción coloidal, que son los que forman líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo, gran importancia en el cuidado de agentes externos en el sistema nervioso. ¿Sí? 12 semanas, sigue aumentando la variación de los movimientos generales en cuanto a fuerza y amplitud, velocidad. Vamos a ver que tengo apertura y cierre de la mano con modificación de la posición, ¿sí? Los movimientos de la mano orientados a un objetivo, y fíjense que ¿cuál objetivo puede ser? Chupar el dedo. Sí, puede ser chupar el dedo o agarrar el cordón. Nosotros en la NEO tenemos nuestros puntitos para que los chicos recuerden eso de agarrar el cordón. Pero para la escuela reflexógena esto era nada más y nada menos que presión palpar. Agarrar el cordón por presión palpar. Todo se relaciona con todo, cada uno mira desde su mirada. Y ahí a las 12 semanas empiezan los mecanismos de succión de ilusión, donde empieza aparte de recibir la alimentación del cordón umbilical de la mamá, empieza a deglutir líquido amniótico. ¿Tá? Pero para eso, al YAIT, ¿sí? ¿Se acuerdan? 9, análogo a la respiración, hipo, 10, análogo a la respiración, 11, bostezo, 3, y ahora en las 12 semanas tengo los movimientos delutorios, ¿sí? Todo para poder generar este tipo de movimientos, yo tengo que preparar mi sistema para que esto se dé, ¿sí? Ahí lo volvamos a sentir, ¿sí? Nuestros niños que no logran, que tienen esta información y no logran diferenciar y utilizarla de acuerdo a la necesidad, todo el tiempo están sintiendo todo. ¿Está? Estos son los niños que tienen trastorno de la interacción sensorial, ¿sí? Son niños que la señora se movió, escuchó ruido, la media tengo así, me duele la panza porque tengo anemia de cuerpo, todo junto. ¿Tá? No pueden desintegrar y optimizar la información sensorial más importante. ¿Tá? Entonces yo tengo que partir, yo tengo que partir siempre que las informaciones táctiles no es dolor, calor, tacto fino, no, o sea, son de presión, son de vibración, son de tensión, o sea, esas son las cosas que me molestan, esas son las cosas que yo siento tensión, ¿sí? No es que sí, obviamente, los folículos pilosos y los de Meiner, yo siento el tacto fino, ¿sí? Pero en realidad tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Tiene que ver con estas sensaciones de tensión, vibración, presión y tensión. ¿Estamos? ¿Se entendió? Si no, lo repito, porque es re importante, es un cambio de estructura. Bien, a ver, chiquito. A ver qué dije acá. Bien, y en las 20 semanas vamos a tener una alta cantidad de colesterol en sangre porque
está como funcionando a full los oligodendrocitos formando mielina. ¿Está? Y este proceso de mielinización se inicia acá en las 20 y no va a parar hasta los 2 años de vida. Va a mielinizar todas las vías que haya. Neuroblastos, siempre neuroblastos, ¿sí? O sea, perdón, sí, neurona, ¿sí? Neuroblasto que formó neurona, ¿está? Va a mielinizar todo, hasta los 2 años. Algunos duran 2 años, otros duran un poquito más, ¿está? Sigo. 23 semanas, el desarrollo del tálamo, ya le había dicho, ese disquito que actúa como persona, como el de la puerta, el de seguridad, que dice qué información llega a la corteza y qué no. Los corpúsculos de Ruffini y Pacini están Meissner bien desarrollados, lo que yo les habíamos hablado antes. Hay estímulos termoagésicos, pero sobre todo los mecánicos, que ya habíamos hablado recién. Elevación de los niveles plasmáticos de cortisol, beta-endorfina y noradrenalina para los estímulos dolorosos. ¿Se acuerdan que ya allá en la 11 semana habíamos tenido esto de que el hipotálamo manejaba la hipófisis, que la adenocorticotrofina ya empezaba como a generar, a activarse más, entonces tenía relación con algunos estímulos, y ahora a las 23 como que ya hay todo, porque la adenocorticotrofina actúa sobre distintos órganos endocrinológicos de nuestro cuerpo que van a generar otro tipo de hormonas que van a estar relacionadas con el susto, digamos, con todo lo que sea dolor y susto, o sea, el estímulo visual o táctil en la panza que genera estas cuestiones. Sistema vestibulo-coclear, obviamente, vamos a ver que ya no tengo tanto espacio en el útero, entonces me cuesta por ahí algún tipo de movimiento, y lo que voy a hacer, que no solamente ya me voy a tener movimientos generados por mí mismo, sino que como voy a estar pegado del útero, también tengo movimientos que generan mamá, que yo adentro, feto, estoy sintiendo, ¿sí? Entonces me voy relacionando con ese tipo de movimientos. Lo que dijimos recién, ¿no? Que voy a tener reacciones ante fenómenos acústicos, lumínicos y táctiles, ¿tá? Fíjense como que cada cosa se da, porque cada ítem nuestro está separado uno de otro. Fíjense que los ítems están juntos. O sea, y entonces si yo tengo más reacciones a estos fenómenos, ¿sí? Y que vea toda mi cuestión de respuesta vestibular va a ser con moro, también va a estar relacionado a esto de que tengo un aumento de sangre de cortisol, beta-endorfinas, ¿sí? Por la actividad maximizada, digamos, de la adenocorticotrofina. Y el sistema visual, vamos a tener proyecciones. Las proyecciones alcanzan la corteza visual, ¿sí? Entonces vamos a tener que, ya vamos a organizar las vías que van de la información visual hacia la corteza visual, ¿sí? Bien, 25 semanas, aparece el reflejo de búsqueda, ¿sí? Entonces hacemos un repasito, a las 8 semanas tenemos el de Moro, a las 11 semanas tenemos el de predicción palmar, a las 18 semanas tenemos el asimétrico, y a las 20 semanas tenemos el de Galán, que es el reflejo de Galán. El asimétrico es el 18, y el reflejo de Galán está muy relacionado con este, y es que cuando yo estimulo el lateral de mi bebé, el lateral desde lo central hacia el lateral en el tronco, ¿sí? Ese estímulo me genera una flexión hacia ese lado, ¿tá? Eso apareció a las 20 semanas, y a las 25 aparece el reflejo de búsqueda, ¿sí? Orientación hacia el pezón cuando tengamos. También se va a consolidar el nacimiento. En el sistema vestibular tenemos movimientos oculares alternados y diferenciación, así como en la semana anterior teníamos la vía que iba ¿cómo se llama? Al espacio sustrato en el sistema nervioso, que es el lóbulo temporal, el lóbulo occipital,
Ahora, ese lóbulo occipital tiene que dividirse entre lo que va a ser primario y accesorio, digamos. El primario, el B1, ¿tá? Que es la información primaria que viene del sistema visual, y el B2, B3, B4, B5 y B6, ¿sí? Que tiene relación con lo que, no con la agudeza pura, sino con lo que está en relación a eso, o sea, el objeto, por ejemplo, el tamaño, la forma, dónde está en el contexto, el ambiente, ¿sí? Todo eso tiene las áreas asociadas, y en este momento se empieza a diferenciar. Si tuviéramos que pensar en el área de Brougham, es la área de Brougham 17, la primaria, y la 18 y la 19, o B1, B2, B3, B4, B2, B3, B4, B5, B6, que son las áreas accesorias. Y se inicia ya ahora una activación. Cuando nosotros habíamos hablado de mielinización, lo primero que se va a mielinizar van a ser las estructuras que son arcaicas. Por lo tanto, la mielinización va a ser de abajo, ¿sí? De caudal hacia cefálico. ¿Tá? Cuando empezamos ahora a las 25 semanas, vamos a tener que esta mielinización justamente guarda sentido con esto, porque vamos a ir de lo distal a lo proximal respecto a los movimientos, ¿sí? Entonces, vamos a tener la flexión de los dedos a las 25 semanas. A las 26 semanas aparece en el sistema vestibular las reacciones de deslumbramiento y ojos de muñeca. El ojo de muñeca es un reflejo, ¿sí? Que va a durar hasta el primer mes de vida, obviamente se va a consolidar en el momento del nacimiento, y justamente tiene que ver con el ojo, o sea, la ubicación de la mirada con el ojo, pero con la cabeza que sigue, o sea, que el ojo no se separa de la cabeza, o sea, que el ojo, si yo muevo el ojo, muevo en todo entero la cabeza. Eso se llama fenómeno ojo de muñeca. Muchos pacientes nuestros no pueden integrar. O sea, esto ya no tiene que ver con la integración de un reflejo, sino que tiene que haber una maduración del sistema nervioso para que lo van a ver ahora, que es el segundo y tercer mes, que los movimientos intrínsecos del ojo empiezan a organizarse, entonces el ojo se separa de la cabeza. Entonces yo muevo la cabeza y el ojo lo puedo mantener, por ejemplo, en línea media o horizontal, ¿sí? El fenómeno ojo-muñeca, si yo para mirar, tengo que mover la cabeza, ¿sí? Y el deslumbramiento es lo mismo que habíamos visto en la anterior semana, que cuando poníamos una estimulación fuerte en la panza o la mano o una luz, el niño respondía con mono. Bueno, acá aparece como una apertura de los ojos, ¿sí? A las 28 semanas, expresiones faciales parecidas a un adulto. El sistema vestibular, hay experiencia, vuelvo a decir, hay experiencia limitada. Entonces, primero, los movimientos de la mamá me generan a mí, le genera al feto información, y a su vez también esta experiencia limitada me da esto de entender dónde estoy yo y dónde están mis límites. Eso es muy importante para el sistema vestibular. En realidad, el sistema vestibular tiene relación con el movimiento de antigravitatorio y la cabeza, pero está muy relacionado con el sistema perceptivo, y esta información del útero muy ajustado da mucho bagaje al sistema perceptivo, que da su información al sistema vestibular. Movimientos axiales, o sea, movimientos de tronco, movimientos lentos y globales en las extremidades. Aparece la flexión de la mano, ¿sí? Primero, en la semana anterior teníamos el de los dedos, ahora tenemos de la mano, ¿sí? Y siguiendo el proceso de activación muscular, era lo que le decía, vamos desde lo caudal hacia lo cefálico, ¿tá? Lo mismo que apareció en la semana anterior, que teníamos los dedos, y ahora tenemos la mano. Vamos a tener la activación de tobillo y va a ir ascendiendo, ¿tá? Porque así es el proceso de la mielinización, ¿tá? Después va a ir para estructuras nuevas, y ahí sí va a ser de caudal cefálico, de cefalocaudal. Bien, a las 32 semanas, acá aparece un periodo pico de formación reticular.
formación reticular es una formación de tejido nervioso que está en la protuberancia y en el bulbo y tiene mucha relación respecto de todo lo que sea la organización del tronco y las articulaciones proximales, ¿sí? Y tiene mucha relación con la corteza del sistema reticular, ¿tá? Para mantener la situación del tronco en actividad, ¿sí? Entonces, es muy importante este sistema articular a través de la vía reticuloespinal, ¿sí? Que tiene conexión con la corteza, exactamente con el área premotora lateral, que es un área suplementaria, que está en la corteza, qué sé yo. Bueno, eso se relaciona mucho con este sistema y este sistema es responsable de el control, no voy a decir control, de dar información al